ha completado la abolición de la pena de muerte en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Así que mi pregunta a la delegación sería la siguiente: si las razones importantes para Chile en el momento en el que se hizo esa reserva al segundo protocolo facultativo, si son todavía pertinentes, válidas, o si Chile ya está preparado para sumarse a todos los estados parte que han abolido completamente la pena de muerte. Nos gustaría que lo hicieran con ocasión del 25º aniversario del segundo protocolo facultativo. He ahí mis preguntas, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor Flinterman. El siguiente orador en la lista será el señor Shani. Tiene usted la palabra, caballero. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo tengo dos preguntas de seguimiento con relación a las respuestas que nos brindaba el Estado parte respecto a al aborto. La nueva ley, porque escuché con atención la respuesta que nos dieron. El experto del Estado nos dio esa respuesta y no sé si escuché bien. La nueva ley también contempla una excepción por incesto. Escuché que se hablaba de la violación, una excepción en el caso de la violación y también una excepción terapéutica, pero me pregunto si hay alguna referencia específica a la cuestión del incesto. Y además, agradecería que la delegación me aclarara si en el marco de la ley anticipada tienen previsto despenalizar el aborto con relación a estas excepciones, o van a legalizar, mejor dicho, el aborto para permitir que se pongan, o que el Estado ponga a disposición ese servicio y no solo despenalizarlo, es decir, no solo despenalice, sino que además lo legalice y que ponga a disposición ese servicio. El presidente, muchísimas gracias, señor Shani. El siguiente orador en la lista es el señor Setu Singh. Adelante. Muchísimas gracias, presidente. Quisiera darle la bienvenida a la delegación de Chile y observo con apreciación todos los esfuerzos desplegados para cumplir con sus obligaciones internacionales. Tengo preguntas para la segunda ronda, pero puesto que me ha dado usted la palabra, señor presidente, tendría una pregunta con relación a lo que se dice en el párrafo 3. Las tierras adquiridas por los pueblos indígenas. Nos han proporcionado una tabla en el párrafo 11 y en 2013, según parece, son cifras de agosto de 2013, parece que el total de área de tierra está disminuyendo. Así que les pediría que por favor nos dieran las últimas cifras relacionadas con las tierras adquiridas. Gracias. Muchísimas gracias, señor Setul Singh. Ahora en mi lista es el señor Salvioli. Señor Salvioli tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Quería, por supuesto, agradecer las respuestas que nos ha dado la delegación en el día de ayer. Tengo más que nada 2 o 3 comentarios en relación a esas respuestas como seguimiento y alguna pregunta adicional. Los comentarios son los siguientes. Yo comprendo efectivamente que hay una aplicación de los instrumentos internacionales, tal como señaló la distinguida delegación, y que se aplica efectivamente el Pacto de San José de Costa Rica. Pero nosotros preguntamos por la aplicación del pacto porque si bien hay disposiciones que son comunes, también no son exactamente idénticos esos dos instrumentos. Y nos gustaría que la distinguida delegación nos acerque, quizás por escrito en el tiempo que tienen para hacerlo, los ejemplos concretos de aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Si hubiéramos tenido esa información anteriormente, yo no hubiera hecho la pregunta que originalmente hice, pero me parece importante que me digan que hay aplicación efectiva, y en ese sentido entonces les pido que nos puedan acercar la información respectiva. Tomo nota también de que nos han dicho de que los tribunales de justicia son órganos del Estado, por supuesto, y que
los tribunales de justicia están dispuestos efectivamente a no aplicar la ley de amnistía. Es cierto. También es cierto que son tan órganos del Estado como lo es el Poder Legislativo, y todos los órganos del Estado tienen que realizar su trabajo de manera tal que se ponga en consonancia esa labor con las disposiciones del pacto. Y la ley de amnistía sigue vigente, no se aplica. Me resultó curiosa la afirmación del Estado de que derogar la ley de amnistía puede generar un problema en torno a la aplicación hacia el pasado de esa ley o a la validez. Yo no entiendo cómo puede ser más grave tener una ley de amnistía derogada con la actual interpretación de la Corte Suprema que una ley de amnistía vigente con la actual interpretación de la Corte Suprema. En todo caso, yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dado suficientes elementos a Chile en la sentencia del caso Almonacid sobre cómo proceder en este sentido a efectos de que esa ley de amnistía no tenga efecto alguno para los crímenes de lesa humanidad. Y creo que ese es el camino que el Estado debería seguir para no tener la dificultad indicada. En torno a la publicidad, déjenme poner un ejemplo concreto. Nos han dicho aquí disposiciones constitucionales que se aplican muy restrictivamente, pero el informe que nos presenta el Estado, el informe que nos presentó el Estado, en el párrafo 48 y 49 y 50 del informe, nos dicen precisamente la dificultad de dar a publicidad los antecedentes reunidos por la Comisión de Verdad y Reconciliación y por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Y el acceso a la información asegurará la absoluta confidencialidad de esta, sin perjuicio de que los tribunales de justicia puedan acceder a dicha información. Es muy importante en relación a las violaciones de derechos humanos que estas violaciones a los derechos humanos sean ampliamente conocidas por la sociedad a los efectos de la no repetición de las mismas. Para guardar los datos que puedan afectar a las personas, hay elementos que se pueden utilizar sin necesidad de la plena confidencialidad de las cuestiones. Y allí apuntaba mi inquietud, que tiene una aplicación práctica, como el mismo Estado lo reconoce en su informe. Déjeme hacer dos preguntas de seguimiento, señor presidente, adicionales. La primera tiene que ver con la reparación para casos de tortura. Creo que hay una dificultad para personas que pudieron sufrir tortura durante la dictadura y que no han hecho la denuncia anteriormente, entonces ya no ingresan a esos listados que no permanecen abiertos. Entonces yo le pregunto al Estado si no podrían revisar esa posibilidad de que esos listados estén abiertos, a efectos de que alguien que en su momento no se sentía preparado para denunciar una tortura, que es un hecho muy traumático, sufrido, pueda ahora tener el mismo apoyo del Estado, las mismas garantías y el mismo acceso a la reparación que han tenido las otras víctimas. Esa es una preocupación que nos ha llegado de organizaciones no gubernamentales tales como Amnesty International, por ejemplo. Y finalmente, en relación a la cuestión de la no discriminación, señor presidente, escuché con atención que la señora María Estela Ortiz ayer nos decía que estaban revisando la práctica actual a efectos de adecuar protocolos. Pues yo pregunto si el Ministerio de Salud maneja un protocolo para los recién nacidos intersex, es decir, de sexo ambiguo, y en qué consisten a efectos de que no se practiquen mutilaciones como las que hemos recibido denuncias se están practicando.
Y si el Ministerio de Educación maneja un protocolo para garantizar el respeto y la integración de niños o adolescentes o niñas de diversas sexualidades e identidades de género a efectos de poder garantizar el derecho a la no discriminación. Con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la delegación. Muchas gracias, señor Salvioli. I'm just going to allow myself one. Ahora, si me lo permiten, voy a realizar yo mismo una pregunta de seguimiento sobre el tema de la ratificación de la Convención sobre la limitación de los crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la humanidad. Si es la intención de Chile, cuando se ratifique la Convención, aplicarla de forma retroactiva, ya que tiene que ver con temas legales de procedimiento más que sustantivos. Si la ratificación efectiva servirá para asegurar que los crímenes de lesa humanidad y contra la humanidad que fueron cometidos antes de la ratificación de dicha convención van a seguir en Chile. Y después una sobre procedimiento. Como he dicho, un tema de procedimiento. Le puedo dar la oportunidad a la delegación de que responda directamente a estas preguntas de seguimiento que se han planteado, o pueden esperar, oír la segunda fase de preguntas y después responder a todas las preguntas juntos, fusionar todas las preguntas. ¿Qué prefieren? Preferiría que fusionáramos todas las preguntas y por lo tanto en una segunda ronda nos hacemos cargo de aquellas preguntas de seguimiento que han sido formuladas y además aquellas que surjan en esta segunda fase. Okay. Así es. Bien, pues en ese caso, ahora vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas, de los puntos 14 al 27 de la lista de cuestiones. El primer orador es el señor Newman. Señor Newman, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría empezar dando las gracias a la delegación por las respuestas a la pregunta que realicé. Solo tuve una pregunta ayer y ya les advertí de que tendría más preguntas hoy, así que de antemano me disculpo por el tiempo que voy a ocupar. Aún así voy a intentar ser breve, pero tengo 5 puntos, 5 cuestiones. La 14, la 17, la 23, la 24 y la 25. Con respecto a la cuestión 14, la que tiene que ver con el tamaño de las actividades de los servicios de seguridad privados, se trata de un problema muy grave en muchos países. El tema se planteó con respecto a Chile en un informe del Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios de 2008, el informe es de 2008. Y las preocupaciones expresadas en este informe eran que los carabineros daban licencias a muchas empresas pequeñas que tenían servicios de seguridad que tenían una capacidad de gestión y financiera limitada. Y el informe señalaba la falta de claridad sobre la capacitación en materia de derechos humanos de los empleados de estas empresas, como por ejemplo en el caso de principios básicos como el uso de la fuerza, de armas de fuego y demás, y el código de conducta para los agentes de aplicación de la ley. Y en las respuestas a la lista de cuestiones, la respuesta del Estado parte es bastante general, así que me gustaría que hubiera una explicación adicional por parte de la delegación sobre el alcance y este gran tamaño del alcance de estas empresas. Ha habido preocupaciones sobre el uso de estas empresas de seguridad privada en zonas urbanas y la privación de libertad, y entiendo la situación, igual me equivoco. Estas empresas no tienen la autoridad de detener a personas, pero aún así lo están haciendo, si no me equivoco. El gobierno es consciente de esta situación y si lo es, ¿se están tomando medidas para lidiar con este problema? Bien, ahora paso a la cuestión 17. La cuestión 17 tiene que ver
con las medidas disciplinarias, en concreto la de la celda solitaria en periodos de detención. Los derechos humanos han expresado preocupación sobre la situación en Chile, ya que este país hace un uso excesivo de la celda solitaria en lugar de utilizar otras alternativas para lidiar con problemas de comportamiento. Doy las gracias a la delegación por los detalles que han dado respecto a esta cuestión, pero las estadísticas, el número de casos por año y la duración media de las penas. Pero no estoy seguro de cómo interpretar estas estadísticas. Dependiendo de lo que se quiera decir con caso, parece que una gran proporción de los prisioneros se someten a la celda solitaria. O quizás si el mismo prisionero se ha sometido varias veces en el mismo año a la celda solitaria. En cualquier caso, la tendencia va en aumento y no en descenso, así que me gustaría entender mejor este problema con algunas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay una tasa tan alta de aplicación de esta medida? Disculpen. El informe del Estado parte indica que la duración máxima de celda solitaria es de 10 días. Pero cuando se acaban estos 10 días, ¿el juez puede renovar la pena? Hay un máximo para el número de días que un prisionero puede colocarse en celda solitaria en el periodo de un año. Y también, ¿se están realizando esfuerzos para mejorar la situación, la confianza en la celda solitaria? La cuestión 17 también tiene que ver con la muerte en la prisión. ¿Es correcto que una gran parte de estas muertes tiene que ver con la violencia entre los prisioneros? En la cuestión 18 aborda los problemas que tienen que ver con el hacinamiento, y lo voy a repetir aquí. ¿Qué otros esfuerzos se están llevando a cabo para evitar la violencia entre los prisioneros? Nuestra preocupación también se ha expresado sobre el caso de los suicidios en las prisiones. Algunos se podrían haber evitado mediante esfuerzos de prevención adecuados, y me gustaría que la distinguida delegación nos contara los esfuerzos que están llevando a cabo para evitar estos casos de suicidio. Pasamos a la cuestión 23 ahora, la que tiene que ver con la justicia militar en relación a los civiles. Doy las gracias una vez más a la distinguida delegación por las estadísticas y por sus respuestas. Y también se ha prestado atención a varios avances al respecto. Y celebro también el hecho de que la reforma de la ley en 2010 para que los civiles no puedan enfrentarse al Código de Justicia Militar. Pero sé que ha habido una preocupación continua sobre el ejercicio de la jurisdicción militar y de varias violaciones de derechos humanos en relación con otros crímenes comunes cuando los civiles son las víctimas. Este ejercicio de la jurisdicción militar continuó tras 2010, y no solo para las Fuerzas Armadas en su estricto sentido, sino también en el caso de los carabineros, que pertenecen a la categoría de la policía. Y no me queda claro por qué esta policía tiene que someterse a la jurisdicción militar. Me gustaría que la distinguida delegación me explicara esta cuestión. Sé que ha habido por parte del Tribunal Constitucional y el Supremo varias decisiones para retirar la justicia militar en caso de víctimas civiles, incluso crímenes ordinarios de carabineros contra otros carabineros. Algunas de estas decisiones están en el campo de lo estatutario, pero algunas tienen que ver con las obligaciones en materia de derechos humanos, las obligaciones internacionales. Y también veo que algunas decisiones de los tribunales en los últimos meses se han puesto del lado del pacto internacional, y algunas tienen que ver con el punto 22. El jefe de la delegación habló de algunas enmiendas que se han planteado al respecto. Así que pido a la delegación, a la distinguida delegación, que me diga que me explique qué normas se están aplicando al respecto. En cuanto a la cuestión número 24, la que tiene que ver con la justicia de los jóvenes infractores, la lista pedía un número de los jóvenes procesados, y en las respuestas no se aborda específicamente este aspecto.
La información de las ONG sugiere que a pesar de la reforma del año 2000, no hay jueces especializados ni fiscales especializados para los menores o los jóvenes entre 14 y 18 años. Las ONGs expresaron su preocupación sobre el hecho de que no está habiendo una especialización en el procesamiento de estas sentencias. Y también se ha expresado preocupación sobre la ausencia de experiencia y formación en las sentencias que resultan de esta justicia, ni abogados especializados para representar a estas personas. Me gustaría que la distinguida delegación realizara algunos comentarios y explicara estas preocupaciones. La respuesta nos ofrece estadísticas sobre algunas formas de sentencias criminales y los números son algo confusos para mí. Hemos recibido estadísticas diferentes por parte de otras fuentes, pero esto plantea la preocupación de que la detención antes del juicio a menudo se ordena para adolescentes que no tenían una libertad condicional. Y me gustaría que la delegación distinguida nos describiera los esfuerzos realizados para asegurar que la detención de los jóvenes se ordena solo como último recurso antes del juicio. Bien, la última cuestión de la que yo me ocupo, y veo que se alegran de que es la última cuestión. La 25, la que tiene que ver con la objeción de conciencia en el servicio militar. La respuesta indica que en este momento el Estado no tiene ninguna intención de cambiar la ley, lo cual tiene solo una excepción para el Ministerio de la Religión. El artículo 18 del pacto pide a los Estados parte que respeten la objeción de conciencia. Y a pesar de que lo pueden hacer mediante medidas, un servicio alternativo no discriminatorio. Y el informe del Estado parte sugiere que el problema no se plantea actualmente porque el número de voluntarios hace que sea innecesario evitar que vayan al servicio militar. Y el número está descendiendo, el número de personas que se apuntan. Y me gustaría saber si el nuevo gobierno va a realizar las enmiendas legales necesarias para asegurar el respeto de este derecho humano. Muchas gracias por su paciencia y estoy deseando oír sus respuestas. Gracias. Gracias, señor Newman. Mi lista es el señor Rodríguez Recia. Señor Rodríguez Recia tiene la palabra. Gracias, presidente, y quiero agradecerle a la delegación por las respuestas que nos ha dado el día de ayer y de hoy. Yo voy a referirme ahora a dos preguntas, a la 15 y a la 22, pero lo quiero hacer en el marco del contexto de lo que hemos escuchado, de la buena actitud del Estado, de los compromisos que ha tenido el Estado desde el Ejecutivo, pero con esta claridad. Las buenas intenciones que ha mostrado el Estado las valora muy positivamente este comité. Sin embargo, mientras no se hagan cambios a las leyes o a la Constitución, lex dura lex. Quiere decir que cuando estamos aquí planteando situaciones sobre reforma de ley o cuando el Ejecutivo se compromete, como en el aspecto 15 o 22, a reformar la ley antiterrorista, tiene que ser con la claridad de que el mensaje de responsabilidad objetiva del Estado es a través del principio de la continuidad del Estado. Y que aun cuando el Ejecutivo asume ese compromiso, el Poder Judicial, en lo que es la aplicación de leyes que tienen que ser reformadas, tiene tendencias que no pueden ser garantizadas ni por el Ejecutivo ni por un cambio en la composición de esas Cortes. Con esa claridad, refiriéndome a la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, tenemos noticias de que se ha creado y hay tratativas de crear un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que se le ha asignado al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, también hemos recibido noticias que ese Instituto Nacional de Derechos Humanos no solo requiere de que se delegue formalmente la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a una institución, sino que requiere de una estructura, de presupuesto, de capacidad instalada,
de recursos humanos, recursos materiales y metodología con enfoque preventivo que se debe diferenciar de las visitas que ya de por sí realiza ese Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, nos preocupa que después de 5 años de que se viene hablando de que se está creando ese mecanismo y que no se ha implementado el mecanismo dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se habla de que esos decretos se han quedado congelados. Quisiera que me aclarara cuál es esa situación, porque si bien se quiere reformular el mecanismo a través de una ley, no podemos seguir postergando la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a esa formulación de la ley. Hay que entender los procesos y esa dinámica, es decir, el enfoque preventivo de la tortura no puede seguir esperando más de 5 años para que se formule un proyecto de ley a estas alturas. Quisiera que me aclararan esa situación y realmente qué expectativas podemos esperar de que se implemente un mecanismo de visitas preventivas conforme a ese planteamiento. Mi última pregunta también tiene que ver con reforma a la ley y la aplicación específica de la ley antiterrorismo a pueblos indígenas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la ley 18.314 y les hemos solicitado datos que yo quiero que nos los vuelvan a facilitar en el sentido de cómo se ha aplicado esta ley antiterrorista, conductas antiterroristas, a personas indígenas, específicamente comunidades mapuches, y cómo ha impactado la aplicación de esa ley para criminalizar las manifestaciones de los pueblos indígenas en el reclamo de sus derechos. De acuerdo a un dato que tenemos de la oficina en el terreno, entre 2010 y 2011, 48 personas habían sido sometidas al régimen procesal de la ley antiterrorista, de las cuales 32% estaban vinculadas al pueblo mapuche. Entonces estamos hablando de que más del 60% de estos datos implican que de alguna manera se está utilizando esta ley en relación con una dificultad de la aplicación en abstracto, la falta de claridad del tipo penal, pero además hay claridad en que hay un grupo de la población que ha sido el más afectado en la aplicación de esta ley. Aplaudimos también que se haya reformado la ley y que se haya reformado para excluir la aplicación de la ley a personas indígenas mapuches o indígenas menores de edad. Sin embargo, tenemos datos de 3 casos donde, si bien no se aplicó la ley específicamente en el marco de la condenatoria, sí se utilizó prueba obtenida a través de la ley antiterrorista, de tal manera que la Fiscalía siguió en estos casos o sigue aplicando criterios de prueba o recolección de prueba que podría eventualmente incidir o afectar. Ahora, si la Corte la aplica o no lo aplica, lo que demuestra es que hay un problema con la existencia de la ley, con la falta de claridad de esa aplicación de la ley. Quisiéramos retomar el compromiso del gobierno que hizo ahora recientemente en abril con la huelga de hambre de personas privadas mapuches, de que dicha ley iba a ser revisada legislativamente. Y si eso es así, y si eso se plasma, esta ley tiene que revisarse, no solo para ver si se aplica o no a personas mapuches o nativas o indígenas, sino que también tiene un problema en toda su estructura, porque es un claro ejemplo de derecho penal del enemigo, es decir, una legislación paralela que de alguna manera establece o permite investigación en secreto, hasta por 6 meses. Deniega el conocimiento de las alegaciones al imputado, lo que obstaculiza su derecho de defensa. Lo mismo que autoriza la detención hasta por 10 días antes de poner a la persona imputada a la orden de un juez. Violenta el principio de inocencia, utiliza testigos sin rostro. Es decir, la problemática de la ley es completa, es estructural. Y si además se aplica de una manera
para terciar o triangular y afectar manifestaciones de pueblos en la reclamación de sus derechos, genera un sesgo, y no por casualidad hoy la imagen mediática de los pueblos mapuches es que son personas problemáticas. Y una de esas cosas ha sido precisamente la aplicación de esta ley. Y cierro observando que esto no es nuevo, se ha discutido en los distintos organismos, en cuenta en la Corte Interamericana, que tiene el caso Norín, Catrimán y otros pendiente de resolver precisamente por la utilización discriminatoria de la ley. Y aunque no se aplicara discriminatoriamente, la ley es contraria al pacto. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Rodríguez Recia. The next speaker on my... El siguiente orador es el señor Shani. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Yo voy a lidiar con las cuestiones 16, 18 y 21. Y estoy deseando un compromiso fuerte por parte de la delegación respecto de estas cuestiones. La 16 tiene que ver con el tema del tráfico, la trata de personas. Y en primer lugar me gustaría alabar a la delegación por los avances significativos que ha logrado el Estado parte respecto de este tema tras la aprobación de la ley de 2011 sobre el tráfico de personas. También me gustaría señalar con satisfacción la preparación de un plan nacional de acción sobre la trata de personas. Las preguntas que tengo con respecto a este plan de acción nacional tienen que ver con si la delegación podría informar al comité sobre la situación actual de aplicación del plan. Ha sido adoptado por el gobierno y me gustaría saber si los acuerdos que se mencionan en los párrafos 74, el 84 más bien de las respuestas a las cuestiones, si se han firmado esos acuerdos. Y es un tema al que voy a volver en breve, si hay alguna asignación presupuestaria para la implementación de este Plan Nacional de Acción sobre la trata de personas. Además, me gustaría que nos confirmara si el Plan Nacional de Acción internaliza los puntos que planteó el Comité respecto a la eliminación de la discriminación de la mujer en las observaciones finales de 2012 con respecto a Chile, respecto a las medidas preventivas de identificación de víctimas y los programas de rehabilitación. También si el Plan Nacional de Acción aborda el tema de las víctimas masculinas de la trata de personas. La delegación, por favor, podría darnos información sobre el tema de la trata interna dentro del país, la trata de personas. Sé que la ley de 2011 no cubre este fenómeno. La pregunta sería, ¿cuál es el marco legal que se aplica en estos casos, en la trata de personas en el interior del país? ¿Se han tomado algunas medidas o políticas para abordar este punto que es serio, es grave? Y la aplicación del Código Penal sobre la explotación sexual se aplica en situaciones de trata de personas internas y se aborda con la gravedad que merece este problema. Y el Estado parte está tomando medidas proactivas para identificar a las víctimas en la población vulnerable que se ve afectada por esta trata de personas en el interior del país. El informe señala que la legislación de Chile ofrece asistencia psicológica y médica a las víctimas adultas de la trata de personas y que hay investigaciones sobre este problema, algo que es de alabar. Pero me gustaría que nos diera información sobre los servicios que en realidad se prestan a estas víctimas. Y también me gustaría saber cuánto dinero se dedica a estos servicios, si se han realizado asignaciones presupuestarias para abordar este problema.
También me gustaría que nos explicara las medidas que se han tomado para mejorar el sistema de recopilación de datos utilizados por el Estado parte para poder asistir, para abordar el alcance de este problema, ¿no? Está llegando a un alcance bastante grave, y también sobre la capacidad de los oficiales que lidian con la lucha contra esta lacra. Por último, me gustaría que nos explicara qué tipo de asistencia se da a las víctimas de la trata que en un principio no querían colaborar con las autoridades. Y me gustaría que nos diera información sobre la fase intermedia de los mecanismos y las obligaciones de los funcionarios de informar sobre los crímenes que lleguen a su conocimiento. Obviamente ha habido algunos conflictos y no sé si el Estado ha abordado seriamente estos conflictos. También hay algo sobre la confidencialidad. ¿Hasta qué punto está adoptando medidas el Estado para proteger la confidencialidad de las víctimas del tráfico, de la trata de personas? Entendemos que la información de estas víctimas a menudo aparece en los medios. Con respecto a la cuestión 18, la que tiene que ver con las condiciones en las prisiones. Observo con satisfacción la información ofrecida por el Estado parte en la respuesta a listas de cuestiones sobre los esfuerzos para reducir el hacinamiento en las cárceles, en particular gracias a las liberaciones y las alternativas penitenciarias que se han adoptado. También reconozco los 11 puntos que se han diseñado para mejorar las condiciones en las cárceles. Pero con respecto a estos 11 puntos mencionados por el Estado parte en sus respuestas, no me queda claro si hay algunos límites, algunos puntos de referencia se han identificado al respecto y si se han asignado presupuestos para implementar, para poner en práctica estos 11 puntos. Obviamente, el tema de mejorar las condiciones en las prisiones es un tema de gran urgencia. Hay muchos informes que dicen que las condiciones carcelarias en Chile carecen de buenas condiciones sanitarias e higiénicas, falta de comida y de asistencia médica. Hay una serie de cuestiones sobre las que recibimos información, pero que no están cubiertas por estos 11 puntos, y me gustaría que la delegación nos ofreciera información respecto a las medidas, si se adoptan medidas, para abordar el tema de la falta de alimentación adecuada en algunas cárceles, la falta de iluminación y ventilación adecuada y el acceso al agua potable. Por favor, también nos gustaría que explicara ante este comité cómo vacía las cárceles, las 8 cárceles. Nos gustaría que nos diera información sobre cuántos prisioneros se han cambiado de prisión, a dónde se han llevado y cuál ha sido el impacto en el hacinamiento en las prisiones que han recibido a estos nuevos prisioneros. Con respecto a la cuestión 21, la que tiene que ver con la ley de extranjería, la ley de inmigración, me gustaría una vez más dar las gracias a la delegación por la información dada sobre la nueva ley de inmigración. Sé que se presentó al Congreso en julio de 2012. La delegación me gustaría, por favor, que nos informara sobre el progreso de esta ley de inmigración. Entendemos que no ha habido mucho progreso desde 2012. La pregunta sería si esto se refleja en la ley que al final se aprobará en el Congreso. La nueva ley sobre migración permite algunas restricciones sobre la libertad de los migrantes para facilitar la expulsión de estos últimos, los que se someten a una orden de expulsión, dado cuando estas expulsiones sean necesarias. Y si hay una evolución caso por caso de las circunstancias personales de todos y cada uno de los individuos.
Me gustaría también saber si se ha establecido un orden de preferencia clara a favor de las medidas no privativas de libertad. Es cierto que la ley solo permite a los migrantes que se enfrentan a una orden de expulsión 48 horas para apelar la decisión. Entiendo que esto puede representar una mejora en la situación actual en la que solo hay 24 horas para apelar. Aún así, la pregunta es si 48 horas es tiempo suficiente para apelar una orden de expulsión. Y me gustaría saber si se garantiza el acceso al asesoramiento legal cuando se realiza esta apelación, cuando se ejecuta la apelación. Me gustaría dar las gracias a la delegación por la información sobre el número de migrantes detenidos. Ahora bien, no estoy seguro de que hayamos recibido información sobre la cantidad, el tiempo medio que pasan en detención esperando la ejecución de la orden de expulsión. Entiendo de que han citado en las respuestas una orden del Tribunal Supremo de 2013 que permite 24 horas, pero este periodo solo cubre el periodo inicial de detención, esas 24 horas de detención, y no cubre el tiempo de detención tras la revisión de la sentencia, mientras se espera la ejecución de la orden de ejecución. Hay un techo, hay un límite para el tiempo que puede estar una persona esperando la expulsión. Me gustaría saber cuáles son los criterios legales que justifican ampliar el tiempo de detención en este sentido. Si no me equivoco, el Estado parte no ha hablado de las prácticas existentes si un trabajador migrante viola la ley de migración y si se pueden confiscar, ¿no?, sus documentos, y se sustituye con una tarjeta de infractor extranjero. Me gustaría que la delegación explicara cómo y cuándo va a hacer efectivas las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios para abolir esta práctica. Y por último, me gustaría que la delegación nos diera más información sobre la duración y las condiciones de la custodia administrativa de los trabajadores migrantes que infringen la ley de migración antes de ponerse a disposición judicial y antes de que se formalice su situación. Thank you, Mr. Shani. Muchísimas gracias, señor Shanin. El siguiente orador será la señora Shanin. Tiene usted la palabra, señora. Muchísimas gracias, señor presidente. Le doy las gracias a la delegación por las respuestas y sigo con relación a la ley de discriminación y las lagunas. Pero, ¿cómo van a modificar esa ley? Pues bien, entiendo que se han identificado dichas lagunas. Nosotros, por desgracia, no podemos basar nuestras recomendaciones salvo sobre lo que tenemos actualmente, sobre lo que está en vigor en estos momentos. Así que quizá nuestras recomendaciones ayudarán a la delegación, especialmente a la de elaborar la nueva ley, sobre todo con relación a la discriminación, que tienen que tener en cuenta. Bien, quisiera formular preguntas adicionales y quisiera una precisión con relación a los puntos 19 y 20 de la lista. En el párrafo 19, en la pregunta 19, el objetivo sería las medidas que se han adoptado para garantizar, o para prevenir, mejor dicho, la tortura. En este sentido, me gustaría hablar del artículo 20 y también me gustaría hablar del delito de desorden público. Lo que me interesa con relación a este punto 19 sería la información relacionada con el procedimiento legal de custodia que lleva a cabo la policía con relación a la asistencia letrada. ¿Cuándo se proporciona la asistencia letrada? Nuestra pregunta creo que había sido bastante clara, pero no entendemos muy bien la respuesta que nos han brindado con relación a ese punto. Y después, con relación a la orden de detención, no nos plantea problemas la redacción de esa orden, pero no se
habla de lo que sucede cuando la persona es detenida. Se dice que se envía directamente ante un juez, pero ¿para hacer qué? No sabemos. También se envía a un establecimiento penitenciario, a un centro penitenciario, o qué más se quedará en su domicilio. No sé cómo se puede hacer una orden de detención para que la persona se quede en su domicilio. Y tampoco se habla de comparecencia. Esto es lo que me molesta cuando hacen este párrafo. Porque claro, en algún momento tiene que haber una comparecencia y esta tiene que ser diferente de la que se indica más adelante con relación a los delitos, las detenciones flagrantes. Ahí está más clara la cuestión. Se lleva al detenido a las comisarías, se informa a la fiscalía de lo que se debe hacer y también se informa sobre las circunstancias en las que se ha detenido a esa persona. Pero el fiscal, en ese caso, puede poner al detenido a disposición del tribunal para controlar la detención o para citarle para que comparezca. Lo entiendo, pero es que ahí estamos hablando de delitos flagrantes. Entonces, ¿qué pasa cuando no se trata de un delito flagrante? ¿Qué pasa con esta orden de detención en la que se envía a la persona a su casa? ¿Y qué pasa cuando se detiene a la persona? Pues no, la respuesta que nos brindan no es muy clara. Cuando no se trata de un delito flagrante, ¿qué se hace con la persona que ha sido detenida? ¿Se notifica? ¿Quién lo hace? ¿Y qué pasa con el abogado? El párrafo relativo a los abogados se dice que se previene, se informa al abogado cuando se ha inculpado a la persona, pero no hay respuesta con relación a la presencia o no del letrado en el momento de la detención. Y, parece que no hay abogado y que el abogado solo llega cuando ya se está ante el tribunal. Entonces, con relación a estas cuestiones de la detención, creo que tienen que aclararlas. Y luego lo mismo sucede cuando pedíamos información sobre las sanciones. El procedimiento aplicable a las detenciones ilegales, es decir, cuando se hace una detención pero las condiciones son ilegales. Pues no nos han brindado respuesta al respecto. ¿Nos podrían dar información? ¿Nos podrían precisar esta cuestión, la de las detenciones ilegales? Nos han respondido sobre las cuestiones de desorden público, han precisado que las manifestaciones no se contemplan con relación a este delito de desorden público. Solo se habla de la violencia. Así que en principio esto no plantea grandes problemas. Después, con relación al punto 20. Aquí se habla de la violencia policial y es una cuestión relacionada con la 13. Respecto a las respuestas que nos brindaba la delegación y el número de casos de violencia policial denunciados, pero todavía no tenemos respuesta específica sobre las sanciones penales o disciplinarias que se hayan adoptado con relación a las personas que han sido acusadas de violencia policial. Explican mucho sobre las medidas preventivas y es algo que me parece muy útil, pero cuando la prevención no es suficiente, es necesario sancionar. Y ahí queda difuso, no se aclara mucho la cuestión de las sanciones. Sanciones que se aplican a todas las personas que llevan a cabo este tipo de violencia policial. Sabemos, porque las organizaciones no gubernamentales nos han presentado información, sus informes de hecho son muy claros, pues bien, se habla de que se utiliza la fuerza en las manifestaciones, especialmente o de manera especialmente violenta y desproporcionada. Y los casos más flagrantes son los que se vieron en las manifestaciones de 2 escuelas de Santiago en 2011. Son menores en ese caso los que fueron detenidos, a los que les pegaron una paliza y los que luego fueron puestos a disposición de la policía, también fueron víctimas de abusos sexuales. Hubo una centena de denuncias presentadas con relación a estos acontecimientos especialmente graves.
Y en este caso no he encontrado elementos en las respuestas de la delegación que apunten a que esos acontecimientos de 2011 que llevaron a hechos tan graves, pues bien, que hayan llevado a enjuiciamiento y a sanciones. Así que, señor presidente, me gustaría que la delegación nos aclarara cuáles son las medidas adoptadas. Y no solo con relación a las medidas preventivas. Me refiero a estos acontecimientos de 2011. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a usted, señora Sanet. Tengo 3 oradores más en la lista y después le tendré que dar tiempo a la delegación para que se organice y para que luego nos brinde las respuestas. Es que me preocupa un poco el tiempo que nos queda a disposición. Voy a invitar a los colegas, por lo tanto, a que hagan todo lo posible para ser concisos, lo más concisos posible. Es el señor Salvioli. Tienen la palabra, señor. Muchas gracias, señor presidente. Trataré de cooperar con su pedido, naturalmente. Y me va a ser fácil cooperar con su pedido, porque yo tengo los puntos 26 y 27, y el punto 26 ha sido abordado ya en parte de las preocupaciones que manifestó el señor Rodríguez Recia y parte de las preocupaciones que manifestó Madame Janet recién. Entonces, me sumo a sus preocupaciones. Solo quisiera agregar que quizás entender el desorden público como un delito y no como una falta puede ser un tanto excesivo, y esto podría dar lugar a una represión de la protesta social en un sentido incompatible con el pacto. Entonces, la pregunta concreta sobre este punto es ¿cómo hacemos para garantizar la proporcionalidad de que es la medida menos invasiva a los efectos de no terminar violando el derecho a la libertad de expresión y de manifestación? En torno al punto 27, el Estado no nos ha respondido qué participación ha tenido en la preparación del informe los grupos minoritarios y étnicos. Quizás es porque no han participado. Entonces, le pregunto al Estado si han tenido un trabajo en conjunto con la sociedad civil a este efecto. Y ya que el Estado no ha decidido responder todo junto, voy a hacer una muy pequeña intervención sobre la media prescripción. He visto sentencias donde se argumenta que se le va a bajar la pena a la persona encontrada culpable porque ha pasado mucho tiempo desde el inicio de la comisión del delito. Y esto pasa para el secuestro, que en realidad son desapariciones forzadas. Es muy problemático esto, porque la desaparición forzada es un delito continuado. Es decir, se sigue perpetrando, por ende no sucedieron hace mucho tiempo. Se siguen cometiendo hasta que las personas aparecen y en consecuencia no cabe esa interpretación de los tribunales que nos dicen que, como ha sucedido hace mucho tiempo, se reduce la pena de una persona que es condenada por crímenes de lesa humanidad. Y nos genera la paradoja de que esas personas tienen a veces menos pena que personas que están condenadas por haber cometido delitos mucho menos graves. Muchas gracias, señor presidente, y espero las respuestas de la delegación. Y muchas gracias a usted, señor Salvioli, y también para su disciplina. The next speaker. El siguiente orador que tengo en la lista sería el señor Situl Singh. Adelante. Muchísimas gracias, presidente. Yo quisiera volver rápidamente a la cuestión 15 sobre los mecanismos de prevención nacionales establecidos con relación al OPCAT. Se ha abordado esta cuestión y se ha dicho que durante 5 años no se había establecido ese mecanismo. Entonces, el Instituto Nacional de Derechos Humanos será el propio mecanismo de prevención. Sabemos que el OPCAT sí que pertenece que una institución nacional establecida con relación a los principios de París pueda ser el MPM, es decir, el mecanismo de prevención. En un Estado, además, puede haber distintos mecanismos de protección. Entonces, ¿será el Instituto Nacional, seguirá siendo el mecanismo de protección nacional? Y después,
La segunda cuestión que quería plantear está relacionada con el punto 24. Es bastante preocupante ver el número de adolescentes que están cumpliendo condenas penales, aunque no estén en prisión. Así que la pregunta que yo tendría sería la siguiente. ¿Se ha desglosado la población de adolescentes de alguna manera? ¿Cuántos de ellos son mapuches? ¿Cuál es la raíz de este problema? ¿Acaso estos adolescentes están cometiendo pequeñas o sanciones leves, pequeños delitos, o son graves delitos los que cometen? Y después, con relación al desglose de la población, en el archivo tengo el documento básico que data de 1999 y no sé... A ver, en la información que veo aquí con relación a la población, veo que sí que hay información desglosada según los grupos étnicos. Y no sé si hay un fallo en el documento básico, porque me da la impresión de que el total de mapuches son 897.000 en 1999 y luego en el documento vemos 28.000, así que no sé, me parece que debe ser un error de edición. La pregunta sería, en el caso de los adolescentes, ¿tienen también datos desglosados? Es decir, queremos que el desglose no se haga solo con relación a la discriminación, sino queremos que se desglose la información para ver cómo se puede abordar este problema y ver dónde radica este problema. Muchísimas gracias. Estaría muy agradecido si me pudieran responder a estas preguntas. Thank you, Mr. Muchísimas gracias, señor Setulsin. El siguiente orador sería el señor Bouzy. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Para comenzar, quisiera darle la bienvenida a la delegación de Chile. Quiero darles las gracias por su informe y por sus excelentes respuestas. Señor presidente, yo tendría una pregunta muy breve con relación a la ausencia de una ley de financiación, una ley de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en Chile. Según la información que obra en nuestro poder, no hay una financiación para las organizaciones de la sociedad civil. Y esto ha llevado a que desaparezcan muchas de ellas en los últimos años. Y esto, claro, tiene efectos en el proceso democrático y además afecta al funcionamiento, a la operación de los servicios. La pregunta sería la siguiente. ¿El gobierno tiene previsto revisar esta cuestión y proporcionar financiación para estas organizaciones de la sociedad civil? Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor Bouzy. Si no hay más preguntas, y veo que no es el caso, no veo que nadie pida la palabra, en ese caso vamos a darle los 15 minutos habituales a la delegación para que se ponga de acuerdo para brindar sus respuestas y suspendemos la sesión hasta las 12 menos 25, es decir, en 15 minutos. Gracias.